Oremos, hermanos. Amado Dios, te alabamos, te exaltamos, te reconocemos como el único Señor, el único Dios verdadero, el Santo, el Todopoderoso, el dueño de todo, el Señor y dador de vida. Estamos aquí, Señor, también reconociendo nuestra debilidad, nuestra humanidad, Señor, y aún nuestra carnalidad con la que aún cargamos. Ponemos delante de ti nuestros corazones para que tú los tomes y los abras. Abre nuestros corazones, Señor, para que hables a ellos, podamos comprender tu palabra y llevemos tu palabra por obra en nuestras vidas. Y yo, Señor, tu siervo, ciertamente inútil, ten misericordia de mí, te lo ruego, y ten misericordia de tu pueblo. Escúchanos hoy y háblanos. Te lo rogamos por Cristo Jesús, tu único Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Les voy a pedir que me puedan acompañar, por favor, al Salmo número 77. Vamos a leer todo el Salmo, es decir, del versículo 1 al 20. Salmo número 77. Voy a leerlo y ustedes pueden seguir con su mirada. Dice así: al músico principal, para Jedutún, salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. ¿Alguna vez has visto llorar a un bebé a gritos por algo que no le salió bien? Tal vez se le cayó su juguete, tal vez no le dan lo que quiere, tal vez solo tiene sueño, pero también hay ocasiones cuando se enferma, siente mucho dolor, desesperación, no entiende qué está pasando y desea que sus padres hagan algo de inmediato, pero solo los ve ahí, mirándolo desde lo alto de la cuna o de la cama, y él piensa que no quieren hacer nada. Él solo piensa que no están haciendo nada. Solo le meten una aguja inyectándole algo.
lo meten a un baño de agua tibia, casi fría. Le dicen, ya. Pero eso no soluciona nada hasta ese momento. No ve que sus padres de verdad estén haciendo algo por solucionar su vida. Él siente que su mundo se está cayendo en pedazos. Bueno, eso es un bebé. Pero, ¿y tú? ¿Alguna vez has estado en una prueba tan grande que hace tambalear tu fe? De esas ocasiones en las que decimos que nos llueve sobre mojado. Es decir, viene una prueba tras otra, y nomás no logras encontrar la razón de esto y no alcanzas a ver la luz al final del túnel. Volteas a ver a tu Padre Celestial como este bebé y no sientes que esté haciendo nada para solucionar tu situación. Te lo imaginas ahí sentado solo mirándote, sin hacer nada, y únicamente ves que te es administrada en tu vida inyección tras inyección, pero nada mejora. De esas ocasiones en que se enferma tu hijo, tu hija, no logran encontrar qué le está pasando, pierdes el empleo o eres sancionado en tu trabajo, tal vez te reducen el sueldo, pierdes clientes, te dejan sin un bono, después se enferma tu marido o tu mujer, luego te enfermas tú, tu hijo empeora, hay que hospitalizarlo, camino al hospital por el estrés y la distracción, chocas o rayas tu auto, te enteras que hay que gastar en medicamentos carísimos cuando llegas al hospital, se te acaba la gasolina, tu familia no parece responder al llamado de ayuda y llegas al punto en que quisieras solo gritar, ¡ya! ¡Por favor! Y es ahí cuando empiezas a cuestionar todo. Tratas de pensar en Dios y solo puedes pensar en su providencia como algo que puede afectarte. Si intentas pensar en su poder, lo piensas como algo que está dirigido como castigo. Y no un castigo que no merezcas. De hecho, viene la culpa a ti, ¿cierto? Vienen a la mente todos esos pecados que has cometido y lo primero que piensas es, Dios me está castigando. Pero pasan tantas cosas y piensas tantas más que el siguiente pensamiento que viene es, ¿y si en realidad no soy salvo? ¿Y si nunca fui salvo en verdad por Cristo? ¿Y si en realidad solo he tenido años de emoción porque todo me salía bien, pero ahora solo estoy descubriendo que en realidad nunca fui salvado? Y tratas de orar y acercarte a Dios y no te sale una sola palabra. Solo puedes decir, Dios, ayúdame. En esos momentos sentimos que estamos solos y sentimos que nunca nada va a ser igual, ¿cierto? Hay una angustia muy fuerte en nuestro corazón que nos hace sentir que la llama de nuestra fe lentamente se va apagando. Incluso la angustia y los pensamientos negativos son tantos y tan grandes que hasta comenzamos a pensar ya en nuestra vida, planeándola como asumiendo que nunca nos repondremos, que ya no iremos a la iglesia, que nuestra fe está apagada ya para siempre y viviremos como una persona más en este mundo, ya que Dios, pensamos, nunca escuchó nuestra oración. En verdad cualquiera podría decir en esos momentos, aunque no lo dicen, vaya, eres muy exagerado, exageras las cosas. Pero es que en verdad la angustia es tal que sientes que tu mundo se cae en pedazos, ¿no es así? Todos hemos pasado por esto. Somos como ese bebé angustiado que no entiende qué pasa y sentimos que no somos escuchados y que nunca más seremos escuchados. Hermanos, al estudiar este pasaje de hoy, nos daremos cuenta de que una de las verdades más comunes en la vida de los cristianos es la siguiente: un cristiano en la prueba podría dudar de su fe, pero otra verdad, siempre encontrará fortaleza y consuelo en Dios. Eso vamos a aprender hoy. Un cristiano en la prueba puede dudar de su fe, pero siempre encontrará fortaleza y consuelo en Dios. Y para eso comenzaremos comprendiendo una realidad que a veces no nos gusta mucho, y es la realidad de que un cristiano
pasa por pruebas. Eso es un hecho. Un cristiano pasa por pruebas. Cuando llegamos al cristianismo, cuando el Señor nos salva, no podemos negarlo. Al principio todo es miel sobre hojuelas, como se dice. Pareciera que el sol brilla todo el tiempo y ni una sola nube lo cubre. La alegría de la obra de Cristo a favor nuestro es tan grande que nada logra disminuir esa alegría. Sin embargo, conforme va pasando los días, los meses o los años, nuestro éxtasis va disminuyendo gradualmente. Y es cuando poco a poco nos comenzamos a enfrentar a diversas pruebas. Y nos damos cuenta de esta verdad: un cristiano pasa por pruebas. Y me atrevería a afirmar que tal vez un cristiano llega a pasar por más pruebas, incluso que alguien que no lo es. No todos los cristianos, desde luego. Y por supuesto que los que no son creyentes también pasan por pruebas. Pero hay grandes diferencias entre cuando un cristiano pasa por una prueba y cuando alguien que no lo es también pasa por una prueba. En nuestra mente, la realidad de que tenemos al Dios todopoderoso de nuestro lado, al que lo creó todo, al que todo lo puede, al que sostiene el universo en el hueco de su mano, hace que en nuestra cabecita haya una especie de choque o conflicto cuando estamos en la prueba y no vemos la respuesta de ese Dios en el que confiamos. Y es justo lo que le está pasando al salmista en este momento. Está pasando por un momento de prueba tan difícil y tan angustiante que la realidad de que su Dios es todopoderoso choca con el hecho de que no ve salida a la prueba. Comienza el salmista quejándose y rechazando todo consuelo. Dice el verso 2: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Puede ser que se refiera a que trataba de consolarse en algún momento en su misma oración, pero él mismo terminaba sin poder aceptar consuelo debido a su angustia y todos los pensamientos que le abrumaban. Puede ser también que sea como aquellas veces que estás pasando por prueba y alguna persona, tal vez un hermano de la iglesia, viene a ti y te trata de consolar con la palabra de Dios y tú mismo no puedes aceptar ese consuelo. Simplemente no puedes y no quieres. Estás ensimismado y lo único que quieres es estar endurecido, permanecer endurecido. Vemos como el verso 3 continúa con su queja y su pesadumbre. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Te ha pasado? ¿Estás en tribulación o en angustia, pasándola mal, verdaderamente mal? Y cuando piensas en Dios, cuando piensas en su palabra, en su verdad, tan solo cuando piensas en Él, te conmueves. Viene un suspiro. Hay una especie de sentimiento que traduces en palabras como: ¿dónde estás? ¿Por qué estoy tan lejos? ¿Cómo llegué hasta aquí? Es como que tal vez cada vez que el salmista intenta pensar en Dios, ese pensamiento lo hace angustiarse más y más. Recuerda que Dios es justo, que Dios es poderoso en batalla y que derrota a sus enemigos, pero esa verdad le hace más angustiarse que animarse. ¿Has sentido que desmaya tu espíritu? Es un sentimiento terrible en el que tus emociones están hasta abajo. Estás triste e incluso sientes hasta que se te dificulta respirar. Pues así se sentía el salmista en ese momento. Después continúa diciendo: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Aquí parece que no solo tiene pensamientos de Dios que lo llevan a angustiarse, sino que ya está en un nivel de quebranto. De alguna manera sus pensamientos le llevan a no poder dormir. Y a decir que está quebrantado, muy probablemente alude a que ha estado llorando bastante e incluso ya no encuentra palabras para expresarse. ¿Te ha pasado que no puedes dormir de la angustia? Que las pruebas son tan duras que tus ojos se secan de tantas lágrimas que ya has derramado, que ya ni siquiera tienes palabras para expresar con oración lo que sientes y por lo que estás pasando.
Hago todas estas preguntas, hermanos, para que nos podamos identificar, para que podamos darnos cuenta de que Dios nos comprende totalmente. Como nos dice en su palabra en Hebreos 2:18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hace poco una persona que me platicaba sus problemas me decía: es que tú no me entiendes, jamás lo que yo he vivido lo has vivido tú. Y sí, es verdad, le dije, es verdad que no he vivido nunca lo que tú has vivido, ni lo que estás viviendo, y probablemente jamás lo viviré. Y es verdad que no puedo entender por completo, pero ¿sabes qué? Le dije, Dios sí te entiende. Jesucristo te puede comprender completamente, y en su palabra podemos encontrar el consuelo que necesitamos. Le dije: no en mis palabras, no lo vas a encontrar en mis consejos, ni en mi abrazo o en mis muestras de afecto, ni las de nadie más. Dios es el único perfecto que nos puede comprender y nos puede dar un verdadero consuelo. Primero quiero llamar tu atención en este texto al hecho de que el salmista está hablando en tiempo pasado. Su narrativa es en tiempo pasado. Esto nos dice que ya pasó por eso y que lo pudo librar. Eso nos debe dar consuelo. En este momento que él escribe, ya han pasado todos esos momentos de angustia. Ya lo ha librado. Y hoy puede sin problema hablar de ellos en pasado. ¿No te ha pasado que alguna vez pasas por momentos de angustia, de dificultad, y es bien difícil pasar por ellos, y años después volteas hacia atrás y los platicas sin problema, tranquilo? A veces tardas más en superarlos. Hay veces que los platicas y aún lloras, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que la libraste y aquí estás. Que eso nos anime, hermanos. El Señor nos entiende y sabe que podríamos pasar por momentos así, y por eso en su providencia dispuso que este salmo estuviera al alcance de nosotros. Recuerdo que en una ocasión me encontré en mi trabajo, y mientras nos preparamos el típico cafecito en la sala de maestros, uno de mis compañeros, joven, no más de 30 años, nos platicaba de sus angustiosas pruebas. Y mientras él se quejaba y decía que no sabía cómo le iba a hacer con sus pruebas, nos escuchaba ahí. Estaba el señor de vigilancia, que tendría alrededor de entre 65 a 70 años, nos escuchaba, lo escuchaba él. Y él seguía quejándose y casi lloraba de sus angustias. Y ya que terminó, este hombre respetuosamente volteó y le dijo: hey, tranquilo, va a pasar. Todo siempre pasa. Mírame a mí, aquí estoy, casi viejo, ganando el sueldo mínimo, con 3 hijas, muchas deudas. He pasado por tanto y aquí estoy, aquí sigo. No te mueres, créeme, va a pasar. Ese hombre, sin ser creyente, había entendido una de las más grandes verdades de esta vida: todo pasa. Siempre habrá pruebas, pero ten seguro que pasarán. Y si ese hombre, sin tener una esperanza en un Dios todopoderoso que lo librara de sus angustias y sus problemas, podía estar tranquilo, ¿cuánto más uno de nosotros, que somos hijos de ese gran Dios todopoderoso y salvador, podrá estar tranquilo sabiendo que Él está en control? La prueba es una realidad en la vida del creyente. Es ineludible. Dice 1 Corintios 10:13: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Es un hecho. Así como también dice en Hechos 14:22: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La prueba, hermanos, es una realidad en la vida del creyente, pero también otra realidad es que un cristiano incluso podría dudar de su fe. Primera realidad, el cristiano pasa por pruebas. Segunda realidad, un cristiano incluso podría dudar de su fe. Primero, leemos en los versos 5 y 6 cómo se va preparando un terreno
Preparando un terreno, ¿para qué? Para llegar al punto de dudar de su fe. Estos versos 5 y 6 me recuerdan bastante al Salmo 137. Leamos primero el verso 5 y 6. Nos dice: me acordaba de mis cánticos de noche, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. En el Salmo 137, el pueblo está cautivo en Babilonia, pasando por angustia, por dolor, estando en profunda tristeza, estando cautivos. Junto a los ríos de Babilonia hacen memoria de sus días en Israel. Dice así el Salmo 137 del 1 al 3. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Más adelante este salmo continúa diciendo: ¿cómo vamos a cantar aquí? Si estamos lejos de la ciudad del Señor, si estamos lejos del templo. Es interesante ver el parecido que hay en estos versos y el Salmo del Salmo 77 y los versos del Salmo 137. Pero, ¿por qué este parecido? ¿Qué lleva a ambos salmistas a pensar de la misma manera? Creo yo que dos cosas. Y estas dos cosas son las mismas que nos llevan a nosotros a vivirlo de la misma manera. Número uno, que somos débiles. Y número dos, que somos hijos de Dios. Porque cuando eres hijos de Dios, ya has vivido tantas cosas y has experimentado tantas maravillas y glorias de tu Señor, que lo primero que viene a tu mente son estas cosas. Recuerdas tus días de felicidad, cuando cantabas con los hermanos de la iglesia, o en tu casa estando solo, gozándote en la palabra mientras la leías, disfrutando de sus maravillosas obras. Ok, eso tiene que ver con que somos hijos de Dios. Pero ¿qué hay con la primera razón? El hecho de que somos débiles. Bueno, esa debilidad nos lleva a centrarnos en las circunstancias. Recordamos que éramos felices y lo añoramos, pero no recordamos el por qué éramos felices, ni quién es el que nos hace felices. Recordamos las cosas que vivimos con los hermanos de la iglesia y nuestra misma familia, pero no recordamos a aquel que nos hizo hermanos, al que sostiene a nuestra familia, la sangre que nos hizo familia. Recordamos cuando cantamos himnos, pero no recordamos lo que nos dicen esos himnos, ni de quién hablan esos himnos. Y eso es porque somos débiles. Somos débiles hijos de un Dios fuerte. En este momento, como ya lo mencioné antes en el Salmo, los pensamientos del salmista, las circunstancias y la manera como lo ha estado meditando han preparado terreno de una manera perfecta para que él ahora dude de su fe y dude de Dios mismo. Leemos en los versos 7 al 9. ¿Echará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? La prueba ya había llegado a ser tan fuerte que ahora sí no solamente está siendo probada su paciencia, sino su fe misma. El salmista por un instante comienza a dudar de Dios mismo. Hermanos, nuestra fe va a ser probada. Eso es un hecho. De hecho, las pruebas son únicamente para probar nuestra fe. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de que nuestra fe sea probada? Que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo. Por eso es probada nuestra fe. Esto lo está escribiendo el apóstol Pedro, un hombre de quien Jesús mismo le dijo que iba a ser zarandeado como trigo. Lo vemos en Lucas 22, 31 al 32, que dice: dijo también el Señor, dirigiéndose a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor Jesús rogó que su fe no falte. No rogó que no fuera zarandeado como a trigo. Tenemos que ser zarandeados como a trigo, pero el Señor está intercediendo por nosotros, que nuestra fe no falte, porque es la que tiene que ser probada. Es interesante ver el término que aquí usa el Señor para hablarle a Pedro acerca de que pasaría por tribulación. Le dice zarandeado como a trigo. No sé si aquí alguien alguna vez haya presenciado la cosecha del trigo. Si sí, no me dejará mentir. Lo que se hace es al cosechar el trigo es que cuando ya está maduro se corta, se hacen gavillas, y estas gavillas se llevan a zarandear. ¿Cómo se zarandean? Se golpean. Se ponen en el suelo o en algún lugar firme y se golpean. Dicen los labradores que el trigo en este punto es tan duro como una roca. Imagínate qué tan fuertes tienen que ser los golpes que se le tienen que dar al trigo para sacar lo que verdaderamente sirve de él. Es golpeado una y otra vez durísimo, como si fuera roca, para posterior a esto levantarse en el aire y que el mismo aire sea el que se lleve lo que no sirve y se quede únicamente lo que sí sirve. Bueno, así es como se sienten a veces las pruebas. ¿A poco no? Como si zarandeara trigo. Y ese zarandeo, esos golpes llegan a ser tan duros que llegamos a dudar de Dios mismo y aún de nuestra salvación. ¿Cierto? Ya hemos visto dos verdades en el cristiano el día de hoy. Uno, el cristiano pasa por pruebas. Y dos, un cristiano incluso podría dudar de su fe. Pero si nos quedamos únicamente con estas dos verdades, no tenemos esperanza alguna. La pregunta es: ¿qué hago cuando estoy pasando por eso? ¿Qué hago cuando estoy pasando por pruebas? ¿Qué hago cuando estoy dudando de mi fe? Es lo que quiero hoy saber. Ya sé la realidad, la he vivido. Y es aquí donde llegamos a nuestro tercer punto. Un cristiano siempre encuentra fortaleza y consuelo en Dios. Un cristiano siempre encuentra fortaleza y consuelo en Dios. Podemos ver en nuestro texto que el salmista no nos habla únicamente de sus angustias y de su crisis de fe, sino que también nos muestra el camino que tomó para salir de esa crisis de fe. Recordemos que está hablando en pasado. Y vamos a ver cómo comienza a hacerlo. Cuando leemos que inmediatamente después de hacer varios cuestionamientos en los versos del 7 al 9, lo siguiente que escribe, creo que en todas las Biblias lo pueden leer, dice Selah. ¿Sí lo alcanzan a leer? De acuerdo al consenso de los eruditos, es una palabra, Selah, es una palabra que nos dice detente y medita. Haz una pausa y medita. Es como si en este punto de su crisis de fe el salmista se da cuenta del punto tan grave en el cual ha llegado, que dice: a ver, no, detente y medita. Deja de hacer este tipo de preguntas, detente, guarda silencio. Me encanta como dice el Salmo 37:7, y se puede relacionar muy bien con todo esto. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera con paciencia en él. O como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Lo primero que debemos de hacer cuando venimos a este punto de nuestra vida, cuando llegamos a este momento de crisis de fe, es detenernos, guardar silencio y meditar. 3 veces aparece la palabra Selah en medio de este salmo. Quiere decir que es muy importante hacer esto. Al salmista lo que le hizo detenerse y meditar es llegar a la conclusión. Hacer esto le hizo llegar a la conclusión
de que no se trataba de Dios. ¿Se acuerdan cómo él cuestionó? ¿Será que Dios nos abandonó? ¿Será que Dios ya dejó sus misericordias? Después de detenerse y meditar, él llega a la conclusión de que no se trata de Dios. Que no era que Dios era el malo, que no lo había abandonado, que no estaba Dios siendo injusto. Pues él mismo lo dice en el verso 10, de esta manera. Dice: enfermedad mía es esta. Es hermoso, si lo has vivido, ese momento de vergüenza en el que te das cuenta que tú eres el que está mal, que tú eres el que está pecando, que tus calumnias contra Dios son totalmente falsas. ¿Te ha pasado? Que llegas destruido delante de Dios, derrotado, y después de haberle señalado y cuestionado terriblemente, y Él mirándote con ojos de amor, te lleva al arrepentimiento. Si no lo has vivido nunca, te invito a que lo experimentes. En esos momentos en que estés en angustia y estés a punto de cuestionar a Dios y calumniar su soberanía, detente y medita, y serás convencido de su gran amor y de tu gran error. La siguiente cosa que nos muestra el salmista aquí es que debemos de hacer, que nos muestra el salmista aquí que debemos de hacer, y que nos ayuda, a recuperar fortaleza y consuelo, es recordar las maravillas de Dios. Lo siguiente que debemos de hacer al meditar es recordar las maravillas de Dios. Leemos del verso 11 al 14. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Después en los versos 16 al 20 dice: te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas. Es importante notar cómo en el verso 12, parte importante de este nuevo ánimo que tiene está en: hablaré de tus hechos. Dice que él hablará de sus hechos. ¿Y con quién va a hablar de sus hechos? Pues no nos especifica. Y eso nos hace inferir que con todo mundo. Sin embargo, él reconoce que él es parte de un pueblo. Pues nos dice en el verso 15: redimiste a tu pueblo. Es decir, ya deja de centrarse en él y reconoce que no está solo, que tiene hermanos a los cuales acercarse y con quienes hablar de las maravillas del Señor. Una parte muy importante, hermanos, para encontrar consuelo en medio de estos momentos de angustia y dolor, es recordar que ha sido redimido no solo, ha sido redimido con un pueblo, que no está solo, que son varios los que pasan por angustias como tú, pero que esos varios tienen un mismo Dios, del cual pueden juntos recordar sus maravillas. ¿Estás pasando por angustia y desesperación? Acércate a tus hermanos, acércate aquí a la iglesia. Eres parte de una familia y puedes encontrar brazos que te sostengan, que te abracen, que te animen. Puedes encontrar quienes te entiendan, quienes pasan por cosas similares. Pero más aún, puedes encontrar a aquellos que han sido redimidos por la misma sangre que tú, por la sangre del Cordero Jesucristo, el cual puede compadecerse de nuestras debilidades. Lo último que vemos que el salmista hace es encontrar consuelo en el pacto. Lo observamos una vez más en el versículo 15, cuando menciona que un pueblo ha sido redimido. Y no solo eso, sino que al mencionar el pueblo, los nombra como los hijos de Jacob y de José. Debemos entender que en una vasta cantidad de ocasiones en la Biblia, cuando hace mención de Jacob, José, Abraham, David, etcétera, se está haciendo alusión al pacto. Y cuando aquí en nuestro texto el salmista menciona eso, es como si culminara con broche de oro diciendo: tú Dios has hecho un pacto con tu pueblo,
aquel pueblo al que redimiste. Tú has sido fiel al pacto y nunca dejarás de serlo. Esto me da consuelo. Él menciona el pacto, porque algo que siempre nos dará consuelo es el pacto, que Dios es fiel al pacto. Aunque nosotros caigamos, Él es fiel al pacto. Por eso mismo, cuando adelante en los versos 16 al 20, vemos que claramente está haciendo mención al Éxodo, desde su salida de Egipto hasta cuando fue entregada la ley en el monte Sinaí. Veamos versos 16 al 20. Dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron cuando se abrió el mar rojo. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos cuando estaba en el monte Sinaí. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra cuando fue dada la ley, cuando fue concretado ese pacto. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Sin embargo, hermanos, lo más hermoso para mí cuando leí este salmo lo encontré al final del mismo. En el versículo 20 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Es interesante ver tres menciones que se hacen aquí. En primera, se pone a Dios como pastor de ovejas. ¿Y de quién se dice en la Escritura que es el buen pastor? De Cristo. Jesús mismo dice de Él: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. El Señor Jesús dio su vida por sus ovejas. Dio su vida por simples pecadores que no se podían salvar a sí mismos, haciendo pacto con ellos para redimirlos, asegurándoles su salvación y su cuidado por siempre. Este es el pacto en el que hemos entrado, y este es el pacto al que Él, nuestro pastor, siempre será fiel. Las otras dos menciones que hace son para anunciar a este pastor del cual acabo de mencionarles, pues se habla de Moisés y de Aarón. Moisés como figura de guía, de gobernante, o bien anuncia el oficio del Mesías como rey y también como profeta. Y al mencionar a Aarón podemos ver anunciado el oficio del Mesías como sacerdote. Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Redentor, es profeta, sacerdote y rey. Este es el Mesías que aseguró el pacto seguro en el cual podemos confiar. Y podemos confiar sí por el pacto, pero más aún por Él, porque Él es fiel al pacto y nunca dejará de serlo, y Él nunca nos dejará. Por eso, hermanos, cuando dudemos de nuestra salvación, cuando nuestra fe esté tambaleando, podemos acudir a estas grandes rocas. Número uno, recordemos lo que Él ha hecho en nosotros. Recordemos el testimonio que Él da por medio de su Espíritu a nuestro espíritu. En segunda, también recordemos sus obras, aquellas obras que ha hecho por nosotros, pero también aquellas obras que dan testimonio en nosotros de que somos sus hijos. Esas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero la roca más fuerte, más grande y más firme es Él mismo. Su obra perfecta redentora. Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados, pagando nuestra deuda, la cual era una deuda eterna, tomando nuestro lugar. Esa roca es verdaderamente fuerte y firme, y en eso podemos hallar seguridad, consuelo y paz. No obstante, necesito decir y advertir que no todos aquí, no todos aquellos que están en casa escuchando este mensaje pueden tener este consuelo seguro y esta esperanza. No pueden tener consuelo ni en las maravillas de Dios, ni en el pacto, pues Dios no ha hecho con ellos un pacto. Te hablo a ti que nunca has rendido tu vida a Cristo, a ti que creías que tenías todo bajo control y que nada te movería, que tu seguridad es tu dinero, tus relaciones personales, lo bien que te ha ido en este mundo. Ciertamente cuando vienen las tribulaciones, el dolor y la angustia, no puedes encontrar consuelo ni esperanza en ninguna de estas cosas. Hoy te digo, rinde tu vida a Cristo.
Renuncia a toda esa egolatría tuya, renuncia a tu propia vida. Pídele que te dé una vida nueva, un nuevo corazón, para que puedas verlo a Él y encontrar que solo Él te puede librar, que solo Él puede darte esperanza. Solo su muerte en la cruz es suficiente para salvarte de tu propio pecado y de la miseria en la que te encuentras. Corre a Cristo mientras Él puede ser hallado. Hermanos, puede ser bastante normal que pasemos por tiempos de angustia, porque es normal de antemano que pasemos por tiempos de prueba, e incluso aún es normal que el cristiano pueda llegar a dudar de su fe y de su salvación, incluso que pueda sentir que no tiene seguridad. Pero también, hermanos, es una realidad que el cristiano siempre va a encontrar su fortaleza y consuelo en Dios mismo. Animémonos unos a otros, meditemos en nuestros corazones, encontremos consuelo en aquel único que puede darlo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti una vez más, Señor, agradecidos, Dios, por tu palabra. Agradecidos, Señor, por tu consuelo, por la esperanza que nos brinda, Señor, a través del pacto, a través de la obra perfecta de Cristo, el cual no permitirá, Señor, que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. No permitirá que ninguno de nosotros que le pertenecemos nos caigamos de su mano. Hoy te pido por aquellos, Señor, que no han rendido su vida a ti, que no forman parte de este pacto, que no son tu pueblo, a los cuales no les debes nada. Señor, toca sus corazones, sálvalos, Dios, para que puedan correr a ti, Señor, rendirse y puedan al fin encontrar consuelo y esperanza en ti, en tu santa palabra, en tus promesas, en tu fidelidad. Todo esto te lo rogamos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.